algunos ya me conocen, mi nombre es Juan Camilo Montoya, de todas maneras me presento para los que no. Llevo ya 14 años como desarrollador profesional. Eh, Me especialicé en JavaScript desde hace 10 años, más o menos desde el principio pues toqué JavaScript, pero arranqué primero con Visual Basic, hace por ahí 20 años en el colegio, y hace 14 años empecé trabajando con Java, con algo de PHP. Trabajé con PHP por 9 años más o menos en el backend, hasta que conocí Node y pues me enamoré bastante de todo JavaScript, porque me di cuenta de que al usar un solo lenguaje en el lado del backend y el frontend, pues era un poco, pues corría sentido tener esto en ambos lados. Bueno, desde más o menos el 99 tuve un inconveniente con una página en PHP que la tenía que recargar. Ustedes saben que PHP viene siempre con unas recargas del servidor. Entonces, tenía un problema porque tenía que escanear unos códigos de barras y ustedes saben que los códigos de barras pues, son rápidos. Ellos hacen una extensión de un teclado realmente. Entonces, el lector lo que hace es escribir en alguna parte lo que lee del código de barras. Y era una empresa de transporte y necesitaban escanear esos códigos de barras más rápido. Entonces, la recarga de la página era demasiado pesada. Y pues la única solución buscando en la web fue usar Ajax. Y para usar Ajax debía usar JavaScript en el frontend. Y ahí fue donde yo dije, es que JavaScript se usa también para esto. Y desde ahí fue que me encantó JavaScript porque hice una single page application sin necesidad, sin ni siquiera conocerlas, no estaban ni siquiera de moda la single page application. Y hice mi primera single page application sin ni siquiera saberlo. Desde ahí dije, JavaScript cobra sentido, puedo hacer mejores cosas, puedo enriquecer mejor mis aplicaciones, todo lo que yo desarrollo con JavaScript. Y de ahí parto a enamorarme un poco del lenguaje. La dinámica del curso y por qué se hace es porque pues la idea del curso es que algunos saben que yo empecé con una comunidad en Medellín, Colombia, que se llama Nodeco. Nodeco hace referencia a Node Colombia, pero estamos planteando la idea de llamarlo Node Community porque no solamente hay miembros de Colombia, sino que hay miembros de toda Latinoamérica que se están uniendo a nuestra comunidad. La comunidad salió en vista de que pues acá en Medellín hay varias comunidades de diferentes tecnologías, de diferentes lenguajes de programación. Las de JavaScript han estado muy fuertes acá en Medellín. Empezó una comunidad hace 7 años de solo JavaScript, luego pasó a crearse una comunidad de Angular, luego una de React, y yo dije, ve, tiene sentido que hagamos una comunidad de Node.js, porque a mí me gusta mucho Node.js, y ahí arrancamos. Entonces, en ese año y medio más o menos que va de esta comunidad, eh, se vio la necesidad de enseñar JavaScript debido a que la gente llega a Node.js pensando que de pronto va a aprender un lenguaje nuevo, pensando que Node.js es un lenguaje nuevo. Entonces resulta que no, Node.js es un runtime de JavaScript, simplemente que no está dentro de un navegador. Entonces, hay gente, eso pasa también en las comunidades de React y de Angular, que la gente a veces llega un poco cruda, sin saber JavaScript, entonces a veces se hace un poco difícil avanzar con las personas debido a que no tienen una experiencia por lo menos de algunos meses con JavaScript. Entonces yo dije, pues yo puedo ayudar a la gente a que salgan del nivel básico de JavaScript y que cuando puedan ir a cualquier comunidad, no solamente la de Node.js, porque no soy así de egoísta, puedan entender lo que les están hablando, o por lo menos más o menos tengan nociones de qué les están hablando. Porque yo veía que mucha gente, cuando yo iba a los otros meetups también, era que
se desanimaban precisamente porque quedaban con más dudas de las que habían entrado. Obviamente hay personas diferentes, cada uno es diferente como tal, hay personas que se frustran más fácil, hay otras personas que superan estas frustraciones más fácilmente. Y pues la idea mía no es decirte es que tú estás frustrado o que tú eres muy teso o que las coges rápido o las coges lento. No, mi idea es ayudarles a todos ustedes a que salgan de un poquito de ese nivel básico. Obviamente no nos vamos a quedar en el nivel básico, simplemente que como es un curso de JavaScript, quiero empezarlo desde el nivel básico. Bueno, entonces estaremos haciendo el curso. Tiene una duración de 1 hora del tema de que vamos a hablar aproximadamente, puede ser un poco menos o tal vez me extienda unos minuticos más. Y la idea de ahí es hacer una sesión de preguntas de 30 minutos máximo y resolver esas preguntas con todos ustedes. ¿Cómo vamos a hacer esas preguntas? Inmediatamente terminemos el tema, escriben en el chat las preguntas y yo las respondo en el orden que estén. Es más, si quieren pueden ir escribiendo las preguntas desde ahora. Bueno, la temática de hoy va a ser la siguiente: los poderes de ser desarrollador web, la presentación del programa, que ahí me corrí un poquito, ya la hice. La documentación, bueno, los poderes de ser desarrollador web es simplemente la historia que les acabo de contar y cómo la web ha cambiado mi vida y cómo ser desarrollador, no solo desarrollador web, sino desarrollador de software, me ha ayudado a incrementar mi nivel de vida y a incrementar el nivel de vida de mi familia y a incrementar el nivel de vida de todos mis amigos. Entonces, ¿por qué no llegar a más gente de manera online como lo estamos haciendo en este momento? Y en alguna ocasión, ojalá pudieran ustedes replicar este conocimiento, que es lo que más anhelaría en la vida, que si yo ayudo a cada uno de ustedes, ustedes puedan replicar ese conocimiento con otras personas y podamos, yo tengo un sueño que es que Latinoamérica rompa esa burbuja tecnológica y podamos todos disfrutar de la tecnología y que la tecnología sea aprovechada por todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Entonces, los poderes de ser desarrollador web es casi similar a tener superpoderes, porque de la nada creas cosas y solo necesitas un computador e internet y no más. Entonces, ¿por qué no? Todos podemos hacerlo. Bueno, entonces lo siguiente sería dónde vamos a ver documentación de JavaScript, porque es muy importante para el aprendimiento de JavaScript saber dónde podemos encontrar información acerca del mismo. Luego vamos a ver funciones, luego vamos a ver parámetros, manejo de texto en JavaScript, que son los strings, manejo de números, que son los number, manejo de objetos, manejo de métodos, arrays, booleans, variables, y de ahí entramos a la sección de preguntas. JavaScript empezó fue el primer lenguaje de programación de un navegador que se llamaba Netscape. Él fue creado por una persona que se llama Brendan Eich. Esta persona, este navegador, pues estaba tratando de hacerle una competencia fuerte a Internet Explorer y lamentablemente pues el proyecto murió, era open source, pero de allí salió la Mozilla Foundation. Y Mozilla Foundation creó el navegador Firefox y fue el primer navegador que empezó a dar como open source toda la parte de código de JavaScript. Entonces la Mozilla Foundation creó algo que se llama la Mozilla Developer Network y es lo que estamos viendo acá. No voy a tipear directamente URLs porque todo es con San Google. Entonces lo que sí les voy a mostrar es la documentación de JavaScript. Cuando buscamos MDN, encontramos a MDM Web Docs y aquí está la sección de JavaScript. Obviamente los que tengan su máquina en español les va a salir en español, pero la documentación más enriquecida está en inglés. Acá podemos ver todos los temas de
de JavaScript. Y de hecho hay tutoriales que probablemente en algún momento del curso los veamos. Bueno, lo siguiente, entonces, no voy a dar parte de más documentación, pero igual deben de estar pendientes de las redes sociales porque yo constantemente estoy publicando cosas, tips y todo lo que les pueda ayudar con JavaScript. La siguiente parte entonces es funciones. Vamos a arrancar. Toda esta parte de acá, desde funciones hasta variables, la vamos a hacer con este tutorial de una persona que se llama Jeremy Thomas. ¿Cómo vamos a llegar a este tutorial? Voy a hacerlo desde San Google. Entonces vamos a Google. El tutorial se llama JavaScript en 14 minutos. Yo siempre lo busco así, JS in 14 minutes. Y es el primero que sale. Este tutorial es muy bueno porque es un poco interactivo y nos permite avanzar un poco en los temas más básicos para luego ir ahondando en ellos. Entonces, los primeros 2 capítulos van a ser dedicados a este tutorial. Ingresas a esta URL, JGTHMS, por eso lo busco en Google, porque es muy difícil esta URL. Y Jeremy verifica con el tutorial qué sistema operativo estás usando. Es muy importante esto porque dependiendo de qué sistema operativo tengas y qué navegador estés usando, depende de algunos comandos que vamos a hacer. Entonces acá él detectó que estoy usando Mac OS y que estoy usando Google Chrome. Entonces vamos a iniciar. Entonces la Developer Console lo que hace es recibir líneas o código JavaScript que se puede ejecutar inmediatamente. Esta consola, como estamos en Chrome, si ustedes están en otro navegador, les va a aparecer otro comando. Para mí es este comando, pero yo normalmente uso Option Command y aparece la consola. Vemos que aquí aparece esta consola y hay varias herramientas para desarrolladores acá. Una es, por ejemplo, es inspeccionar el HTML, otra es la consola de JavaScript como tal, otra es los archivos fuentes de esta página como tal, la red, performance y entre otras. Nosotros solo nos vamos a centrar en console por ahora y en este tutorial. Entonces lo que nos pide el tutorial es verificar qué pasa con la consola. Entonces vamos a empezar a interactuar con código JavaScript en este momento. Podemos copiar el texto que necesitamos desde acá o simplemente lo seleccionamos y lo pegamos acá. Luego damos Enter y ¿qué nos aparece? Nos aparece una alerta, una caja de texto que nos muestra, un texto y esto es como ejecutamos nuestro primer código de JavaScript. Si nunca habías ejecutado código JavaScript, así es como lo puedes hacer. Si por algún motivo están en Firefox, deben de escribir allow typing o allow pasting, o si están en inglés o si están en español, habilitar pegado, ya que Firefox trata de ser un poco más seguro con la consola de JavaScript y no deja al principio ejecutar comandos tan fácilmente. Bueno, si doy OK, entonces se cierra y bueno, perfecto. Ya acabamos de usar alert y es una función nativa de JavaScript que viene con los navegadores. ¿Y qué hemos hecho exactamente? Bueno, vamos a ver. Lo que hicimos con esto es adquirir primero un nuevo concepto, que son las funciones, que es de lo que estamos, según la programación de hoy, es este tema. Bueno, entonces acá, ¿qué es una función? Acabas de llamar alert, ¿cierto? Es una función y tenía el texto hello world como parámetro. Básicamente hicimos 4 cosas acá. Primero, escribimos el nombre de la función, alert, ¿cierto? Luego abrimos paréntesis y luego
le ingresamos un parámetro. Este parámetro es un texto que dice Hello World. Y luego cerramos los paréntesis. A veces no hay parámetros en las funciones, otras veces hay múltiples parámetros. La mayoría de ellos son requeridos casi siempre, o a veces son opcionales. En este caso, alert solo requiere un parámetro. Pero ¿qué tipo de parámetro es el que le acabamos de ingresar a alert? Entonces, aquí hay otro nuevo concepto que es strings. Strings es un tipo de valor. Aquí hay una cosa que los que ya programan deben de tener presente, y es que los tipos en JavaScript no van ligados a las variables, como por ejemplo en Java. En Java tú tienes una variable de tipo algo. JavaScript, al tener un tipado suave, siempre liga sus tipos a los valores que tengan las variables. Más adelante vamos a ver qué es una variable. Bueno, entonces strings. Cuando manejas texto, estás usando strings, lo que es una serie de caracteres. En nuestro caso, usamos una serie de 12 caracteres, Hello World. ¿Por qué 12 caracteres? Porque tenemos la H, la la L y la O, 5. También contamos el espacio, contamos la W, la O, la R, L, D y también contamos el símbolo de exclamación. Entonces, por eso hay 12 caracteres. Luego, para definir los strings, debemos de usar comillas simples o comillas dobles. Ambos son aceptados por JavaScript. ¿Cuándo usar comillas simples y comillas dobles? Pues realmente eso se ha dado en el transcurso del uso de JavaScript con los años, se ha dado un estilo, pero ambos son válidos. Lo normal del estilo de los desarrolladores JavaScript modernos es declarar strings con comillas simples y comillas dobles para casos más específicos. Bueno, cuando tú defines Hello World, el string Hello World, haces lo siguiente. Escribes la comilla simple primero, luego los 12 caracteres de toda la frase. Luego lo cierras con comilla simple y ahí creas un string. Pero entonces, ¿qué pasa cuando son números? Entonces, cuando son números, como en otros lenguajes de programación, JavaScript también puede manejarlos. Los números pueden ser grandes, pequeños o con decimales. Big, small y decimals generalmente tienen tipo en los otros lenguajes de programación. Para JavaScript todos son números y no tienen tipos, subtipos entre sí, entre los números. Bueno, ellos pueden ser combinados con operaciones. Ahora vamos a hacer una operación propiamente, matemática con números. Entonces vamos a copiar este texto y vamos a ejecutarlo en la consola de JavaScript. ¿Qué va a pasar? Nos va a mostrar un alert ejecutó la operación matemática que hay dentro del alert. Entonces, perfecto. Notemos algunas cositas. Lo primero es que estamos usando más y por. El carácter más y el asterisco. Estos son operadores. El más es para suma y el asterisco es para multiplicaciones. En las matemáticas hay un orden específico cómo se ejecutan, cómo se deben de hacer las operaciones matemáticas. En este caso, primero se calculó la multiplicación y luego el resultado se le sumó 9. Los espacios alrededor de los operadores matemáticos no afectan la salida, o sea que podemos hacerlo así como está acá con espacios o podemos hacerlo sin espacios e igual no hay problema, va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, podemos encontrar números en muchos lugares. Por ejemplo, las dimensiones del navegador. Entonces, el navegador tiene unas dimensiones y esas dimensiones las podemos leer desde JavaScript. Por ejemplo, tu navegador actual, el que estén usando ustedes en este momento, si lo están haciendo conmigo,
Si no lo están haciendo conmigo, entonces el que yo tengo en este momento tiene cierto ancho. Y tú puedes acceder a ese ancho con JavaScript. Entonces, ejecutando esta función, vamos a ver el ancho de mi pantalla, de mi ventana, en este momento del navegador. Entonces, mi ventana es 837. Esto está dado en píxeles. Entonces, esto significa que mi navegador mide 837 píxeles de ancho en este momento. Pero fíjense que no es precisamente toda la ventana del navegador. Realmente es toda la parte donde estamos renderizando, donde estamos mostrando código HTML. Fíjense que por aquí estaba en 837, si lo alcanzan a ver. Bueno, como puedes haber adivinado, ya window.innerHeight, que fue lo que pusimos acá, existe, como existe también window.scrollY, que te da la posición actual del scroll. Pero entonces, ¿qué es window exactamente? Acá vamos a ver otro tipo de valor en JavaScript, que son los objetos. Window es un objeto de JavaScript. InnerWidth es una propiedad del objeto window. Para acceder a una propiedad usamos la notación de punto, es decir, como lo hicimos acá. Window.InnerWidth, es decir, InnerWidth pertenece al objeto window y es una propiedad de este. Los objetos en JavaScript o el objeto es básicamente un tipo que contiene otras cosas. Es decir, yo lo veo de esta manera. Un objeto es una variable que contiene variablecitas. Entonces, las variablecitas son cada una de las propiedades que tiene el objeto. Es decir, por ejemplo, window tiene origin, tiene scrollY, tiene location. Acá podemos verificarlo en la consola. Entonces, por ejemplo, window y nos muestra el objeto completo, si lo vemos acá. Fíjense que no es necesario usar alert para verificar contenidos en JavaScript. Si yo simplemente en la consola pongo el nombre de alguna variable o de alguna variable preexistente, él me va a mostrar todo lo que tiene. Fíjense que él dice acá que window tiene origin. Entonces, si expandimos el objeto, podemos verificar que por acá debe tener el origin. Mírenlo acá. También debe tener scrollY. Entonces, scrollY por aquí. Y aparte de eso debe tener location. Como están en orden alfabético, entonces location está por acá. Listo. Si window es un objeto que contiene location, que es otro objeto, podemos verlo acá, que es otro objeto, y también se puede desplegar. Acá podemos diferenciar los objetos porque algunos se pueden desplegar, los objetos y funciones. Pero, por ejemplo, esto es un string vacío. Origin era un string solo que tenía la URL. Origin es un string solo, no es un objeto. Pero location sí es un objeto. Y location se puede expandir. Pero entonces, para que no nos quedemos acá, entonces sigamos con el tutorial. Entonces, ¿esto qué significa? Window tiene location y location es otro objeto. Entonces, los objetos de JavaScript soportan anidamiento. Fíjense que el tutorial está en inglés, pero muchas cosas las podemos traducir al español y tener como un contexto de qué significan. Muchas veces está claro, yo trabajo para empresas que los trabajadores hablan en inglés, pues los dueños y todos los trabajadores hablan en inglés, y pues entiendo un poco de inglés, pero no me sé todo el vocabulario de memoria, porque obviamente estoy hablando español y es mi lengua nativa, y todos los elementos de programación generalmente están escritos en el idioma inglés. Y lo que yo hago a veces para tomar contexto de las cosas es traducir
coger, abrir el Google Translate y traducir lo que significan estas palabras, para entender un poco mejor qué es lo que estoy haciendo. El anidamiento no es sino que un objeto puede tener a otro objeto, que a la vez puede tener otro objeto, que a la vez puede tener otro objeto. Eso es lo que es anidamiento. Entonces, por ejemplo, en location, miren que por acá hay otro objeto que a su vez que a su vez es otro objeto y tiene otra propiedad que es un número. Assign es una función, esto lo veremos más adelante, y así sucesivamente. Acá hay, por ejemplo, otro objeto que tiene otro objeto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es anidamiento? Anidamiento es que hay un montón de niveles dentro de los objetos que a su vez sus propiedades son objetos que también a su vez pueden ser objetos y así sucesivamente, y no hay límite en esa profundidad de objetos que puedan tener. Bueno, entonces como window.location es un objeto también y tiene propiedades que son de él, para acceder a esas propiedades simplemente añadimos otro punto y podemos añadir a ellas. En este caso, por ejemplo, href. Entonces, para mostrar href en un alert, lo haríamos así. Entonces, vamos primero acá a location. Location tiene por aquí href. Entonces, ¿qué debería de pasar con este alert? Debería de mostrarme esta URL. Entonces, vamos a ello. Vamos acá y limpiamos esta consola. Y peguémoslo por acá. Entonces nos muestra el contenido de href, que era la URL completa donde estamos. Perfecto. Bueno, fantástico. Entonces, acabamos de mostrar en un alert la URL completa de esta página. Y eso es porque window es un objeto, location es un objeto, que es una propiedad de window. Y href es un string que a su vez es una propiedad de location y que a su vez location es una propiedad de window. Entonces ahí hemos podido ver un poco de anidamiento. Probablemente voy muy despacio, pero siempre he tenido presente de que hay que dar un poco de contexto de las cosas. Fíjense que el tutorial no va al nivel que yo trato de darle de profundidad. Y es con el fin de que no queden nubes o baches en el conocimiento que tengan ustedes de JavaScript. Es por eso. Bueno, veo que hay preguntas, pero por ahora las vamos a dejar para la sección de preguntas para que seamos ordenados. No hay límite en cómo puede ser de profundo el anidamiento en los objetos. ¿De acuerdo? Tampoco hay límite en el número de propiedades. Sin embargo, no tiene sentido que uno tenga objetos con cientos de propiedades, no tiene sentido que un objeto tenga un nivel de profundidad entre sus hijos grande, supongamos que un nivel de profundidad de más de 4 o 5 es demasiado exagerado, sin embargo puede pasar y es válido en JavaScript, pero pues por manejo de tantos datos dentro de un objeto, pues no es como una muy buena práctica. Bueno, como hemos visto, las propiedades de un objeto pueden ser de tipo strings, números, objetos a su vez, e incluso funciones. En el último caso, ellas pueden ser llamadas. Cuando una función es parte de un objeto, se llama método, así como en algunos de los otros lenguajes de programación. Cuando tú en Java creas una clase y esa clase tiene una función que hace algo para la clase, eso también se puede llamar método. ¿Qué es un método? Es cuando un objeto tiene una función y es una propiedad de este. En JavaScript es una propiedad de esa función. El método se puede llamar.
De hecho, cuando uno llama a un método o a una función, cuando uno está diciendo que uno está llamando a una función, lo hace es con estos dos paréntesis. Es decir, este es el nombre de la función, pero estos dos paréntesis es la ejecución, la llamada a esa función. Perfecto. Entonces, por ejemplo, alert se puede llamar como window alert. De hecho, alert es parte de window. Si volvemos acá a window, podemos ver a alert. Mírenlo acá, es una función. Acá la cosa es que algunos navegadores no muestran a profundidad algunas de las funciones. Entonces no muestran su definición como tal. Pero aquí está alert. ¿Y por qué alert está ahí? Bueno, primero ejecutemos esto y luego verificamos qué nos dice el tutorial, porque el tutorial nos habla de ello. Entonces, alert, oh my god, y nos muestra la caja de texto con el oh my god. Bueno, entonces desde que window, dado que window es el objeto top level en el navegador, es decir, siempre cuando estás acá en la consola, siempre estás en el ambiente o dentro del alcance de window. Por ejemplo, puedes acceder a todas sus propiedades directamente. Es decir, yo en este momento aquí en la consola, voy a subirle un poco el tamaño a la consola. Yo en la consola estoy en el ámbito de window, estoy en el scope de window. Y ese ámbito de window lo puedo acceder directamente. Es decir, yo puedo acceder a window.alert y poner cualquier cosa, por ejemplo el 1, y mostrármelo. Pero también puedo acceder a alert sin escribir window.alert. Y también me va a mostrar. Y es porque el objeto en el cual estoy parado siempre en la consola de JavaScript en un navegador es window. Ojo que esto no pasa en Node.js para los que ya saben algo de Node.js o lo han tocado, porque Node.js no tiene ventanas, entonces el objeto principal en Node.js se llama global. Bueno, los objetos son útiles para agrupar varias propiedades dentro del mismo ámbito. Y definen una jerarquía en los datos. Es como un árbol donde cada una de las ramas puede tener otras ramas más pequeñas. Es decir, todo este window, por ejemplo, que muestra todo ese montón de cosas que tiene, lo podemos tratar como un árbol. Entonces, cada una de las propiedades que sean a su vez objetos también son como una rama. Algunas tienen un anidamiento muy grande. Bueno, pero ¿qué pasa si necesitas una lista de cosas? ¿Qué pasaría ahí? En este caso, si necesitas una lista de cosas, entonces vas a usar otro tipo de valor en JavaScript que se llama arrays. En JavaScript, un array es un tipo que contiene múltiples valores, como si de una lista ordenada se tratara. Por ejemplo, al array le podemos pasar tres textos, tres strings, y se lo podemos pasar a la función de alert como un solo parámetro, pero que contiene un array. Entonces podemos hacer este alert que hay acá. Vamos acá. Y ejecutemos. ¿Qué pasó allí? Vamos a ver. Nos desplegó igual los tres strings, ¿cierto? Exacto. Entonces, ya sabes cómo llamar a una función, en este caso a alert, y en este caso el parámetro es un array con tres ítems que hemos definido de la siguiente manera.
Primero abrimos los corchetes, square brackets, luego pusimos el primer parámetro, luego una coma, luego el segundo y el tercero, también separados por coma, y luego cerramos el bracket. Así es que declaramos arrays en JavaScript. Un array puede contener, un array puede contener cualquier tipo de valores. Puede ser strings, números, objetos, otros arrays y mucho más. Vamos a tratar este código que hay acá. Entonces acá nos imprimió, hizo la suma y aparte de eso nos imprimió Samurai y True. True, listo. El primer ítem es un número y el segundo es un string. Y ahora, ¿qué pasó con el tercero? Fíjense que ni siquiera lo puse dentro de comillas. Entonces, esto es otro tipo de variable, otro tipo de valor en JavaScript. ¿Y qué tipo de valor es? Este valor es un booleano. Bueno, este tipo de valor true, el que está acá, es un booleano. Cuando los strings y los números tienen un infinito, una infinidad de posibilidades, un número infinito de valores posibles, un booleano solo puede tener true o false, verdadero o falso. Combinándolo con alert y una función de 3 ítems en una línea simple, hace un poquito el código menos legible. Pero nosotros también podemos dividir el código en varias líneas y declarar el array en su propia línea. En este caso, ya podríamos entonces hablar de variables. Nosotros podríamos guardar las variables, perdón, los valores en un contenedor que podemos reusar después. En este caso podemos mover el array que ya hemos venido usando en una variable. Una variable es un contenedor que guarda cierto valor. La variable tiene un nombre con el cual puedes identificarla y reusarla. Y tiene un valor, el cual puedes actualizar después. La forma de declarar una variable es la siguiente. Utilizas la palabra var, luego el nombre de la variable y por último el valor que va a tener. En este caso el valor de la variable va a ser el array que hemos venido utilizando. Entonces myThings es el nombre y todo el array es el valor. ¿Qué hicimos? Entonces usamos la palabra clave var. Cuando son palabras claves, quiere decir que no podemos reusarlas para otro fin en JavaScript. Es decir, tú no puedes crear, por ejemplo, una variable que se llame también var. Por ejemplo, si voy acá y trato de crear una variable que se llame var, me va a dar problemas. ¿Por qué? Porque no esperábamos a que llamaras la variable var, cosa que, por ejemplo, podríamos crear una variable que se llame mi variable. Y la podemos declarar. Entonces, var, al decir que es una palabra clave, es una palabra reservada del lenguaje y como tal no le podemos cambiar su fin. No podemos cambiar para lo cual fue creada. Luego, escribimos el nombre de la variable. Por último, asignamos un valor a esa variable y para asignarle un valor a la variable lo hacemos con igual. Entonces, fíjense, yo acá declaré una variable, pero nunca le asigné un valor. Supongamos que tengo la misma variable. Como ya la declaré, no la puedo redeclarar, entonces no podría ser nuevamente var mi variable. Porque no tiene sentido volverla a declarar. Lo que podría hacer entonces es, mi variable ya debe aparecer, de hecho, es indefinida porque no le he asignado ningún valor. No he hecho, mi variable es igual a algo.
En este caso, mi variable podría ser igual a 2. Entonces, cada vez que escriba mi variable, pues me va a aparecer el número 2 porque es el valor que en este momento está guardando. Bueno, en el array creamos lo guardamos dentro de la variable que estamos usando como ejemplo y luego terminamos toda la línea con punto y coma, que en JavaScript no es estricto usar puntos y comas. Sin embargo, dan un orden específico, hay gente que le gustan, hay gente que no le gustan, eso depende del estilo de cada quien. Bueno, ya acá declaramos entonces la variable y la podemos declarar en varias líneas, en multilíneas. Entonces, para declararla en multilíneas, simplemente escribimos la variable como tal, le asignamos su valor en una línea y en la otra podemos reusar la variable y hacer uso de su valor como queramos, que es en la segunda línea que estamos usando acá. Entonces, si yo copio esto y lo reutilizo acá, lo voy a pegar, ¿qué sale? Sale exactamente igual lo que tenemos allá. Perfecto. Entonces, para hacer el código más legible, lo dividimos en líneas y así podemos ejecutar programas más grandes que simplemente crear una variable y hacer un alert. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué acabé de hacer? Acabé de reutilizar esto. ¿Y qué pasó en esta parte del tutorial? Guardando una variable, guardando nuestro array dentro de una variable, podemos administrar y hacer nuestro código más legible. Las variables contienen una lista de muchas cosas. Podríamos entonces utilizarlas podríamos usar los ítems que tienen los arrays de manera simple o directamente, como si de una lista se tratara. Para acceder a un ítem específico de un array, lo primero que necesitamos es conocer su índice o su posición. En este caso, eso fue lo que hicimos acá en esta parte. Y para acceder a esa posición, entonces lo que hacemos es primero conocer cuál es la posición y segundo accederla. Cuando ejecutamos estas líneas de acá, lo que me imprimió es Samurai. ¿Por qué? ¿Por qué no imprimió el 7, que es el primero realmente? ¿Por qué? Porque en programación los índices empiezan en 0, en la mayoría de lenguajes de programación. ¿Qué hicimos acá? Para acceder a un ítem específico, a un elemento específico del array. Lo que hicimos fue escribir el nombre de la variable que contiene el array, ¿cierto? Luego abrimos un corchete, luego pusimos el índice y por último cerramos el corchete. Por eso, cuando imprimimos el array, cuando imprimimos acá en alert, solamente nos aparece Samurai, porque estos dos no los estamos accediendo, solo estamos accediendo el segundo ítem, en este caso con índice 1 del array. Bueno. Las variables también pueden ser objetos, que significan que las variables incluso tienen propiedades y métodos. Por ejemplo, myThings puede tener una propiedad que se llama length. ¿Y qué es length entonces? Vamos a ver. Copiemos el código. Vamos acá y ejecutémoslo. Length es el tamaño del array. Al ser myThings un array, como lo tenemos acá, podemos acceder a su propiedad llamada length. Esta propiedad es característica de todos los arrays en JavaScript. Hay otros métodos para los arrays, pero eso lo vamos a dejar para próximas sesiones. En el momento no va a ser el tema para esta charla o para esta sesión de hoy. El array tiene 3 ítems. Y si tú puedes ver, puedes añadir también ítems al array myThings. Y el valor de length va a cambiar acorde a
el número de ítems que tenga, myThings. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar myThings nuevamente y le vamos a asignar el valor del array que siempre hemos usado hasta el momento. Luego vamos a mostrar qué valor hay hasta ahí. Luego vamos a decirle a myThings, asignarle un nuevo valor, pero en este caso va a ser el mismo array, pero agregándole otro ítem que se llama love y es un string. Luego vamos a volver a imprimir con alert el valor de todo el array para verificar qué es lo que tiene. Vamos a hacerlo. Entonces al principio estamos hasta acá. ¿Y qué nos mostró? Nos mostró 7, nos mostró Samurai y nos mostró True. Luego volvemos a asignarle otro valor, en este caso es casi el mismo array, pero le estamos añadiendo otro ítem más y alert myThings para volverlo a mostrar. En este caso entonces ya muestra con el valor adicional. Y aparte de eso, si yo accedo a myThings.length, ya no va a ser 3, sino que ya es 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos. Bueno, aparecieron dos cajas de alerta, pero con una diferencia, con diferentes valores. Eso fue porque entre la primera llamada y la segunda llamada, el valor de myThings fue cambiado. Y un cuarto ítem, el string love, fue añadido. Vamos a notar que la segunda vez que estamos asignando un valor a myThings, no estamos usando var, y eso fue por lo que expliqué ahora, porque no hay necesidad de redeclarar myThings. Bueno, solo usamos la palabra clave var cuando estamos creando una nueva variable, no cuando la estamos editando. ¿Recuerdas que te dije que las variables tienen métodos? También. Entonces, ellas son objetos. Es otra forma de editar un array usando métodos puede ser con push. Entonces vamos a hacerlo. Primero, vamos a volver a ejecutar esta parte de acá. ¿Y qué va a pasar? Vamos a usar un método de los arrays que se llama push y con ello vamos a poder añadirle otro elemento a myThings. Vamos a añadirle ese elemento entonces. Lo primero es que nuevamente el mismo array que hemos venido usando, el mismo array aburrido que ya tenemos desde hace rato y lo estamos desplegando acá, que es el primer alert que nos está saliendo. Luego le damos OK y aparece the button y fue porque lo añadimos con push, que es un método de los arrays. En la MDN podemos verificar esto. Normalmente la MDN yo nunca la busco, yo no busco directamente en MDN, no he aprendido nunca a buscar, pero sí lo que hago es, por ejemplo, MDN array length. Y él inmediatamente me va a llevar a la documentación de array.length. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá un ejemplo de clothing que tiene 4 elementos. Y si hago console log de length, entonces la salida va a ser 4. Si lo ruedo, entonces 4. Otro que hago es, por ejemplo, array push. Y entonces me va a salir la documentación de push y me van a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo un array que se llama animals. Voy a hacer console log de animals, pero añadiendo cows. Luego voy a hacer nuevamente console log de animals y la salida va a ser todo el array completo. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos push, realmente el retorno de ese método es el número de elementos que tiene el array. Luego hacemos push nuevamente y le agregamos chickens y por último hacemos console log para ver esta salida. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la primera salida, a pesar de que añadimos cows, no nos muestra realmente el array, sino en qué
cuántos elementos quedó el array después de haberle hecho push. Fíjense que al principio tiene 3, pero luego de hacerle push realmente tiene 4. Y eso fue lo que nos mostró como salida de un array.push. Luego nos muestra animals, que es acá, y tiene entonces los 4. Tiene pigs, goats, sheep, pigs, goats, sheep, y aparte de eso tiene cows, que lo añadimos acá. Por último, tenemos chickens, y debe de aparecer también, y aparece al final. Entonces nuevamente hace una impresión de todo el array, pero ya con chickens porque lo añadimos acá. Bueno. Fantástico. Entonces, el array termina teniendo 4 ítems, que fue lo que vimos. Y mientras que push es un método que altera el array, otros simplemente retornan valores. Entonces, por ejemplo, hay unos que retornan booleanos también. Por ejemplo, includes. Vamos a ver qué es includes primero. Entonces, array includes. En includes, el método determina si el array incluye cierto valor dentro de sus entradas o dentro de sus ítems o dentro de sus elementos y retorna verdadero o falso si realmente lo tiene. Por ejemplo, este array tiene 1, 2 y 3 y vamos a verificar si incluye 2. La salida esperada es que sea verdadero porque el número 2 está ahí. Luego vamos a ver el array pets, que tiene cat, tiene dog y tiene bat. Y luego tenemos que verificar queremos verificar si dentro de pets está cat. Y debemos de esperar que sea verdadero. Luego vamos a verificar si pets tiene AT y va a ser falso. A pesar de que cat tiene la parte de AT, él no va a buscar en cada uno de los elementos, sino que si tiene realmente el string AT como elemento de este array de strings. Si lo rodamos, entonces, el primero fue verdadero, como esperamos acá, el segundo fue verdadero, como esperamos acá, y el tercero fue falso. Luego acá, lo que deberíamos de ver es que ¿qué deberíamos de esperar acá? Deberíamos de esperar, ¿realmente MyThings tiene ninja o no lo tiene? Deberíamos de esperar un falso, ¿cierto? Vamos a ver. Y correctamente, es falso. No hay ninja aquí. El método includes chequea si el string ninja está presente dentro del array. Como no estaba presente, entonces el método retornó falso y es un valor booleano. Como manera de un hecho, cuando estamos lidiando con booleanos, estos tipos de palabras reservadas, verdadero o falso, son raras. Y usualmente los booleanos existen como resultado de una función. Es decir, nunca es raro generalmente usar true o false dentro de nuestro código. Por ejemplo, como declarar una variable directamente como true. Generalmente lo que hacemos es simplemente hacer comparaciones. Y ese es el tema de nuestro próximo capítulo. Entonces nos dio el tiempo preciso y es primera vez en mi vida que hago una sesión, que hago un taller o un tutorial para más personas que cumplo con el tiempo. Y bueno, ahora sí entremos a la parte de preguntas. Nuestro próximo encuentro, entonces hablaríamos de los condicionales con el mismo tutorial, operadores de igualdad, else y else if, loops con array, crear funciones y una sesión de preguntas. Y esta sesión tendría lugar el próximo miércoles 27 de febrero a la misma hora, a las 8 p.m. y sería la misma dinámica. Bueno, vamos entonces con el chat. Voy a terminar acá de compartir pantalla
y vamos a ver cómo está explotado este chat. En un segundo lo configuro. Bueno, voy a leer un poquito el chat desde hace rato porque no venía estando aquí, no lo tenía presente, pues estar pendiente del chat. Hola, ¿alguien más no escucha a Camilo? Ay, ¿cuándo no me estaban escuchando? Yo estoy escuchándolo bien. Ah, eso fue hace rato. Bueno. Pasaron la URL de la página, gracias Yamit Vélez por eso. Cuando usan Firefox Developer, eso fue Camilo Martínez. Jonathan Osorno dice hola chicos, Luis Martínez dice hola. Aquí hay un link chévere para la procedencia de operadores. Entonces dan un link de Developer Mozilla Network. Gracias. Les recomiendo este traductor. Bueno, puede ver cómo es el patrón Factory. Esto lo pregunta Santiago Molano. Santiago, sí vamos a ver el patrón Factory, pero no todavía, porque vamos a empezar desde cero a manejar JavaScript, entonces no, todavía no lo vamos a ver, pero sí más adelante. De hecho, si leíste el post, te puedes fijar que en ninguno de los capítulos para esta temporada, lo llamo yo, hablemos como si fuera una serie, de Netflix. Para esta temporada tenemos 10 capítulos, ¿ve? No lo hice pensando en Netflix, pero hay 10 capítulos para esta temporada. No les estoy compartiendo pantalla. Fíjense. Dentro de ellos no estoy todavía manejando patrones de diseño en JavaScript. Y entonces, por tal motivo, no lo veremos hasta más adelante del miércoles 17 de abril, que es la última sesión de la primera temporada. Listo. Bueno. Que a través del objeto estás retornando otros objetos. No entendí la pregunta. ¿Se puede ver cómo el patrón factory que a través del objeto estás retornando otros objetos? Ah, esa era la pregunta de Santiago. No exactamente. Lo que queríamos mostrar acá era que un objeto contiene más objetos que pueden a su vez contener más objetos y que es el anidamiento de objetos como tal. El patrón factory es un patrón de desarrollo y pues es para otros fines. De momento no estoy seguro, leen el sitio, creo que sí, es bastante accurate. Bueno. Para el final de la clase, ¿se puede tener acceso a todas las propiedades que se desplegaron en el navegador de la misma forma en que se tuvo acceso con Origin para verificar sus funcionalidades o hay alguna restricción? ¿Y cómo se trabajan esas propiedades y cuáles son las más utilizadas o requeridas a la hora de programar? Pues bueno, Alert hoy en día no se utiliza tanto. A la hora de programar, la que más vas a usar es Console. Esto lo preguntó Cristian Hernández privadamente. O sea que probablemente ustedes no estén viendo en el chat esta pregunta. Sí, la más usada es Console. Entonces ustedes van a usar Console mucho, por ejemplo, para este tipo de cosas. Desplegar cualquier cosa dentro de la consola como tal. Aunque si estás en la consola no tiene sentido que hagas console, ¿cierto? Porque igual si tipeas 1, pues la salida es 1 acá directamente. Pero cuando usas JavaScript en archivos, pues si vas a usar mucho console, sobre todo para debuguear y para saber qué valores tienen las variables. Ese es el que más se usa del navegador y en Node.js también. Más adelante daré un ejemplo de más propiedades y las más usadas. Por ahora simplemente vamos como a aprender a lo más básico de JavaScript y cómo empezar como a programar y los conceptos más básicos, ¿de acuerdo? Entonces, esa pregunta queda pendiente de una respuesta más elaborada. Bueno, ¿cómo puedo ver todas las propiedades de un método? Los nativos de JavaScript o los nativos del navegador no se pueden ver. Entonces, por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla.
Por ejemplo, yo no puedo ver alert. Siempre me va a aparecer como una función. Aunque aquí ya la está mostrando. Bueno, hasta hace poco, esto me hace quedar mal. Hasta hace poco en JavaScript, en los navegadores, no podías ver el código fuente de las funciones, pero aquí parece que ya está apareciendo. Ah, pero miren, hay una cosa. JavaScript, perdón, Chrome como que sobreescribió alert y miren lo que dice window.alert.apply these arguments. Y solo está mostrando como algo nuevo. Creo que esto es debido a un montón de cosas que están haciendo con ECMAScript 6 en adelante. Y pues ya se pueden ver algunas cosas que llamas a los métodos viejos, pero aparte de eso, como para tener el mismo funcionamiento de retrocompatibilidad de esos métodos, pero aparte de eso, ves las funciones nativas tienen más cositas. En este caso, pues no propiamente podemos acceder a este, o de pronto sí, no sé. Puede que me equivoque. Vamos a ver. Entonces, alert. Fíjense que no le estoy dando los paréntesis, entonces no estoy llamando a alert. Estoy viendo su definición y la consola me la va a mostrar. Dice acá que es old alert. Entonces, si voy a window.old_alert, ¿me muestra? No. Fíjense que acá es donde yo les digo, nunca Chrome, por lo menos, que es el navegador que mejor conozco, te va a mostrar el código nativo. Entonces, fíjense que acá no lo muestra. Si esa era exactamente la pregunta. Bueno, vamos a otra pregunta. A ver, ¿cómo puedo ver todas las propiedades de un método? Es que todas las propiedades de un método, no sé a qué te refieres, Camilo Campos, si todavía estás conectado, no sé a qué te refieres con todas las propiedades de un método. Pero bueno, ahí te mostré que un método, pues, nativo no se puede mostrar. Sí se puede mostrar cuando es código propio, cuando es código mío. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear una función que se llame mi función, qué nombre tan original, y eso recibe un parámetro que voy a llamar mi parámetro, otro nombre muy original, y esa función hace un console.log de mi parámetro. Entonces aquí estoy declarando esta función. Si yo doy enter no la estoy llamando, solamente la estoy declarando. Cuando yo entro a mi función nuevamente, él me va a mostrar el código de la función. Solamente la consola de JavaScript te va a mostrar exactamente lo que tiene tu propio código, no el código nativo, como lo vimos acá. Listo. De pronto no sé si resuelve eso tu pregunta y si no, hazla más abajo y la volvemos a analizar. Bueno, si no estoy mal, es como si lo invocases pero sin paréntesis. Alguien me corrige. No sé qué quiso decir Esteban Escobar con eso. De un método, de un objeto, querrás decir. Probablemente me equivoqué ahí, Jonathan, cuando dije método de un método o algo así. No sé. Listo. De un objeto. Bueno, puedes imprimirlo en la consola. De pronto saben de algún curso de inglés técnico para entender mejor estas palabras reservadas. Tradúzcanlas o traten de buscarle contexto. La pregunta era, ¿de pronto saben de algún curso de inglés técnico para entender mejor estas palabras reservadas? Pues, a ver, voy a ayudar un poquito con esto. Por ejemplo, hace rato venimos usando length. ¿Yo qué hago normalmente? Yo me voy para acá, translate.google.com, de inglés a español, pongo length, y eso es longitud. Entonces te muestra la longitud y tendría ya más sentido para nosotros los de habla española qué significa length. Entonces ahí ganamos un poco de contexto
en lo que esto significa. Por ejemplo, push es empujar. Cuando estábamos usando push acá, vamos a ver dónde tenía push. Push lo tenía acá. Y push era añadirle the button a my things. Entonces estaba empujando, estaba añadiendo algo a my things. Tiene un poco de sentido. Entonces más o menos es así como yo al principio empecé a tomar contexto de las cosas. Bueno. Jonathan Osorno sugiere usar W3 Schools para Array Methods y otras cosas. Sí, es buena documentación. Truthy o falsi, ¿sería la mejor opción para falso verdadero? No. Truthy o falsi es algo que usamos en JavaScript cuando ya estamos algo avanzados para aprovecharnos de algunas cosas que la gente dice que son errores en JavaScript. Entonces, por ejemplo, un 1 puede ser un valor truthy y un valor falsi puede ser el 0. Y nosotros lo que hacemos en JavaScript es aprovecharnos de eso. Eso se llama coerción y no es un tema intermedio de JavaScript. No creo que lo toque todavía, pero sí lo voy a hablar. Lo voy a hablar probablemente en la segunda temporada de... Esteban Escobar pregunta, tengo una duda, ¿por qué en JS usualmente está el valor de retorno como undefined, incluso en variables? Incluso si son funciones, estas también suelen retornar undefined. ¿Hay algún trasfondo acerca de esto? Gracias. Sí, fue lo que algo parecido a lo que acaba de decir de truthy o falsy. Resulta que las variables pueden tener algo, como por así decirlo, un estado que no tiene nada. Simplemente declaré la variable, pero la variable es una nada. No sé si el concepto de nada sea perfecto para esto. Es un poco abstracto este concepto, pero no está definida como tal la variable. O sea, siempre te va a volver undefined porque no devuelve nada, no tiene un valor intrínseco esa variable. Entonces, por el momento es undefined. Solamente cuando obtiene un valor es que la variable deja de ser undefined. Voy a hacer un ejemplo. Esta pregunta es un poco tesa, porque es que requiere un concepto de abstracción muy teso. Vamos a ver. Yo creo aquí, undefined existe como una palabra reservada de JavaScript y es el estado de las variables que existen en el tiempo de ejecución de JavaScript por defecto. Es decir, no hay nada. Es un contenedor que prácticamente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna, ¿cómo decirlo? No tiene nada en el momento. Por ejemplo, yo declaro esta variable, variable 1, ¿cierto? Y miren que yo no le estoy asignando absolutamente nada, pero estoy declarando la variable. ¿Y qué valor tiene la variable? Undefined. De hecho, yo vuelvo a llamar la variable y su valor sigue siendo undefined. Entonces es como la nada de nada. No sé si me hago entender. Probablemente haga un video de esto porque es un poco difícil. Es demasiado subjetivo el concepto de la nada, ¿cierto? Ya, cosa muy diferente a null. Null también existe en JavaScript, pero null no es igual a undefined. En el mundo de JavaScript, cuando no le asignas nada a una variable y esta variable está reservando un espacio de memoria para ti y la estás declarando,
pero realmente no le estás metiendo nada a esa variable, no estás guardando nada en esa variable, su valor siempre va a ser por defecto undefined. Ahora, ¿qué pasa en las funciones? Las funciones solamente van a tener un valor cuando realmente tienen un retorno. Por ejemplo, mi función devuelve undefined. Yo creo que mi función todavía está ahí. Mi función. Si yo ejecuto mi función con algún parámetro, entonces eso es un console log. Hola. Pero dentro de comillas. Entonces vamos a ejecutar mi función y lo que me devuelve es, primero me imprime hola, pero ¿por qué me imprime hola? Porque mi función está usando console log y console log se usa para imprimir mensajes dentro de la consola de JavaScript. Y por eso me imprime hola. Pero fíjense que su valor de retorno, su valor intrínseco, resultado de todo lo que se ejecutó dentro de la función, es nada porque no lo estoy retornando. Pero si yo vuelvo a declarar mi función, vamos a ver. Mi función debe de hacer console log de mi parámetro, pero aparte de eso, va a retornar 1, vamos a decirlo así. Y aquí declaré mi función otra vez. Listo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar mi función hola? Entonces devolvámonos hasta allá. Mi función hola. ¿Qué debería haber en la consola? Primero, estoy viendo que imprime hola, pero esto es por el console log que tengo dentro de la función. Y el retorno es 1 porque es realmente lo que debe retornar la función. Ahora bien, yo por acá dentro de la función puedo hacer un montón de cálculos con números, con strings o con cosas y perfectamente asignárselos a el retorno de la función. Entonces, al final, el valor intrínseco de una llamada a una función va a ser su valor de retorno. Si el valor de retorno no existe, siempre va a ser undefined. Y de hecho, yo puedo redefinir mi función diciéndole que retorne undefined también, aparte de lo que haga directamente, aunque no tiene sentido decirle que retorne undefined. Entonces, mi función, vamos a ver. Mi función hola y devuelve undefined. Y si vuelvo a ver la definición de mi función, mira que está retornando undefined. Espero que aclare de dudas, pero es una pregunta demasiado subjetiva. De hecho, siempre hay debate sobre ello cuando llegamos pues a ser muy estrictos o muy nerds con los debates de esto. Quien me hizo esta pregunta fue... Ya se me perdió. Tengo una duda, porque usualmente está el valor de retorno como undefined. Ah, sí, ya. Esta pregunta me la hizo Esteban Escobar. Listo, Esteban, espero te hayas resuelto la pregunta. Si no, de todas maneras, es un tema grande y largo con el cual se podría hacer un video más que una sesión y listo. Bueno. Duda, el objeto window de donde viene es del browser, de V8. ¿Por qué podemos acceder a él? Esa es una muy buena pregunta. Resulta que V8 es realmente el motor de JavaScript de Chrome. Y es donde supuestamente solo vive JavaScript dentro de un navegador. Sin embargo, el objeto window es una API del browser, es un browser API o es una web API. Y todos los navegadores tienen window como tal. Y no pertenece a V8 como tal, ni pertenece a JavaScript. El objeto window lo podemos acceder y existe en un navegador porque el navegador lo provee y lo podemos acceder desde JavaScript. Este objeto sirve para manipular muchas cosas de la interfaz gráfica que estamos describiendo con el HTML de nuestra página. Entonces es eso. No sé si resolví tu pregunta, Jonathan Osorno.
Steven Lozano pregunta, buenas noches, ¿qué diferencias hay entre método y función? Método pertenece a un objeto, es una función que pertenece a un objeto, o sea, es una función que es una propiedad de un objeto. Función es una función solita, como mi función, que acabo de declarar por acá, y no pertenece a nadie, en teoría. Pero esa es la diferencia. Luis Martínez, ¿este es nuestro primer video del curso? Sí, Luis, este es el primer video. Se le llama método a una función que se define al interior de un objeto. Gracias, Jonathan, ya lo habías respondido, no había visto. El texto undefined aparece porque JS, dice Leandro Ocampo. El texto undefined aparece porque JS hace un contexto de todo el documento cuando se inicia el navegador, declarando las variables que hayas definido en tu script. Y si no lo definiste, un valor es considerado undefined. Sí. Inclusive si analizas con SonarQube Alert es considerado un codes method. Ok, no sé. Para los más curiosos, les comparto una lista de videos de JavaScript puro para hacer ejercicios, uno cada día por 30 días. Ok, ahí está la URL, la puso Santiago y el mensaje es de las 9:10 por si quieren buscarlo ahí. Leandro Campo le responde, sí, eso se llama JavaScript 30, lo creó Wesboss. Y también pueden ir a javascript30.com y ahí están todos los ejercicios. Bueno. Camilo Martínez dice, la variable existe, pero no tiene contenido. Algo así. No. Ya hay respuesta a eso. Porque cuando hacemos un log de un método de un array, nos retorna el length del array si no usamos length. No todos los console log a los que le hacemos a las llamadas de un método de un array retornan el length del array. Entonces, solamente fue con push en los ejemplos que dimos. Esta pregunta la hizo Jonathan. El tema de undefined podría decirse, Yamil Vélez dice, el tema de undefined podría decirse que es que JavaScript hace la reserva de memoria asociada a X variable que aún no tiene un valor asignado. Esta es la respuesta más acertada. Realmente, de todas, es la mejor, la más acertada. Gracias, Yamil, por eso. Me salvaste de uno. Leí respuesta a la pregunta. Bueno, Leandro Campo pregunta, ¿por qué cuando declaras una función, esta hereda las propiedades propias de una función? Por ejemplo, cuando haces lo siguiente, var número igual a new number, le estás heredando las propiedades de number. Entonces puedes utilizar esas propiedades a tu función, lo que comúnmente se conoce como prototypes. Esa pregunta la responderemos cuando veamos prototypes y no será en esta temporada. Así que, Leandro, mis disculpas, pero te me adelantas un poquito al tema y me vas a dejar sin tema. Listo. Camilo Martínez dice, esta es una buena forma de entenderlo, lo que dice undefined, null y bla, bla, bla. De hecho, es un meme, miremoslo. Bueno, a ver. El chat se me perdió. Vamos a ver el meme que nos... Ah, sí, 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 sí. Listo. Entonces, undefined. Null. Nos quedamos sin papel higiénico. 0. Está el tubito de papel higiénico, pero no hay papel higiénico. Y acá no zero value, o sea, no. Sí hay algo. Y undefined es que no existe ni siquiera dónde se pone el papel. Este es el mejor ejemplo. Gracias, Camilo Martínez, por eso. Bueno. Y por último, así evitas inventar la rueda. Si quieres saber la longitud, pues ya la tienes como propiedad en tu función. Y si quieres saber la longitud, pues utilizarías length. De pronto Leandro estaba respondiendo a alguien más. Bueno, y por último, Sebastián Agudelo Cano, Sebastián, compañero de la U. ¿En esta temporada se hará algún proyecto práctico para aterrizar lo aprendido? Sí, Sebas. No sé si leíste el post está por aquí,
voy a pegar ahí en el chat en este momento para que lo cojas, Sebas. Pum, pum, pum. Y creo que es en el capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a crear un piano con JavaScript. Y ya después lo que voy a hacer es, en el último capítulo, así como las series de Netflix, voy a dejarlos con incógnitas. Entonces vamos a hablar de un tema muy teso y paramos ahí para que queden con ganas de verse la siguiente temporada. ¿De acuerdo? No, no lo he pasado todavía. A ver, to everyone. Ahí está el post. Muchachos, ¿tendrán más preguntas? Todavía faltan 3 minutos. De pronto podemos responder alguna. Bueno, para eliminar un dato de un array, pregunta Sebastián Alcaraz, para eliminar un dato de un array, ¿qué método se puede usar? Pop puede ser, pero hay más métodos. ¿Yo qué hago normalmente cuando no me sé algo de JavaScript? Todo está en San Google, primero que todo. Muchas veces decimos, no somos buenos desarrolladores, somos buenos buscadores en Google. Entonces, JavaScript, delete o remove, mejor. Remove element from array. Y de hecho te van a entregar muchas cosas, cómo lo puedes hacer. Lo puedes hacer con Splice, lo puedes hacer con Pop, con Shift, y pues sí, y hay varios más. La verdad hay unos que son mejores que otros por temas de performance, por temas de buenas prácticas, y entonces pues ya con el tiempo te vas dando cuenta de cuáles tienen más sentido que los otros. Yo diría que Splice podría ser uno y Shift podría ser el otro. Listo. ¿Quién más? Camilo, muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias, con mucho gusto. Camilo, muchas gracias. Me reí mucho con el gato. Siempre te interrumpe. Ah, sí. Bueno, muchas gracias por la charla. ¿En qué canal de YouTube vas a poner este video? Ya publico la URL. Denme un segundito. La URL es esta. Por ahora es una URL larga porque los canales de YouTube te exigen cierto número de personas inscritas para poder darte una URL más corta y más legible. Por ahora es esta. Ahí la pasé. Ah, se le fue a Sebastián Alcaraz. Para everyone y acá, ya. Ahí se fue. Bueno, muchísimas gracias. Y la última. Santiago Y. Ventajas de los arrays versus ventajas de los arrow functions. No, las arrow functions no son arrays, son funciones realmente y es otra manera de hacerlas. Más adelante veremos ese tema. Más adelante lo vamos a ver. Y por ahí también te respondió Jonathan Osorno acerca de eso. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que para volverse a inscribir es un día antes en la misma URL que les he compartido. Igual estén pendientes de las redes sociales, de mis redes sociales, que ahí voy a publicar cuando esté disponible ya para inscribirse a la nueva llamada. Muchas gracias y hasta luego. Hola, espero que te haya gustado este video. Mis redes sociales están aquí a la izquierda tuya para que puedas seguirme. Suscríbete al canal y dale like para que puedas seguir viendo más videos. Y recuerda que esta sesión se graba todos los miércoles en vivo con personas en Zoom de 8 de la noche a 9:30, hora de Colombia. Chao, chao.